esperanza, lleno de confusión, mas soy... Y amén. Quiero compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Lucas. Y cuando pensamos en revolución, ¿no? Cuando pensamos en revolución o cuando hablamos de revolución, lo asocié y la verdad me llevaba a asociarlo, ¿no? La revolución del 25 de mayo, ¿no? Hubo una revolución, hubo allí verdaderamente un cambio histórico, pero el mayor cambio que se provoca en la vida de una persona es cuando Jesús, el mayor revolucionario, se revela y se manifiesta en nuestras vidas. Este es el tiempo de decirle: Señor, ven a mi casa. Este es el tiempo de abrir nuestros corazones a Jesús, y para que Él, que es poderoso para transformar toda nuestra vida, sea el que esté entronándose en nuestros hogares. Y por eso quiero que abras tu Biblia en el libro de Lucas y capítulo 19. Cuando Jesús llega a una vida, cuando Jesús llega a una casa, todo es cambiado, todo es transformado. Quizá hay gente que nos está viendo por primera vez y hoy queremos alentarte, hoy queremos verdaderamente decirte que en Jesús hay un cambio para tu vida, que en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron y he aquí que son todas hechas nuevas. Es aquel el que puede transformar todas las cosas. Es Jesús el que puede transformar nuestras vidas. Nuestra condición puede ser crítica, nuestra condición espiritual, nuestra condición quizás familiar, nuestra condición matrimonial. Esas condiciones que a veces son difíciles, ¿no? Pero es porque estamos lejos del Señor. Pero cuando venimos a Jesús, todo es cambiado. Gracias, y todo es transformado. Gracias, por eso queremos hablarte revolucionados por Jesús. Le hemos puesto el título, este mensaje, revolucionados por Jesús. Necesitamos que el Señor venga y transforme toda nuestra vida. Amén. Que cambie y transforme todo nuestro ser. Amén. Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Pastora, ¿qué te parece si compartimos el pasaje de Lucas 19, del 1 al verso 9? Bien. Vamos a leerlo y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. A ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Santo, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, amén, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, vemos aquí, oyente, aquellos que se están conectando, Jesús vino a transformar la historia. Fue el mayor revolucionario de la historia. De hecho, que se marca tanto la historia que se conoce como antes y después de Cristo, ¿no? La venida del Salvador, la venida de Jesús vino a marcar la historia. Y cuando Jesús viene, como estamos leyendo aquí, cuando Jesús se nos revela, cuando Jesús llega a nuestras vidas, es cuando todo empieza a cambiar. Cuando nuestro hogar, cuando nuestra casa, cuando todo el caos en donde nos podemos encontrar, cuando Jesús viene a nuestra vida, cambia todo aquello, porque Jesús es aquel que viene a revolucionar y a traer cambios radicales, viene a traer cambios verdaderos, viene a verdaderamente a transformar tu estado y tu condición. Y me encantó esta historia, que es la historia de Zaqueo, que muchos conocemos.
Este publicano que dice la palabra del Señor que cuando escuchó hablar de Jesús se subió a un árbol sicómoro. Pero Jesús dice que al verlo allí le dijo: Zaqueo, me encanta al ver, dice que le dijo: Zaqueo, bájate. Y cuando llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice la palabra, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hasta ese momento, Zaqueo se lo conocía como una persona de una condición. Pero de ahí en adelante yo empiezo a ver, desde el momento que Jesús entra a la casa de Zaqueo, empieza a revolucionar y a transformar la vida de Zaqueo. Y como dice esta canción, no, entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura. Porque así como Zaqueo necesitamos que el Señor transforme nuestras vidas, aleluya, cambie todo nuestro ser. Dice la palabra que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con hombre pecador. La gente cuando vio que Jesús entró en la casa de Zaqueo dijo: mirá la casa de quién está entrando. Mirá la casa. Es que tenía una reputación bastante fea. La gente hablaba y decía: entró en la casa de un hombre pecador. Pero lo que no sabían, que en esa casa iba a marcarse un antes y un después. Que en esa casa entraba el mayor revolucionario, entraba Jesús. Y cuando Jesús entra a un hogar, todas las cosas empiezan a ser transformadas por Él. Así que en esta tarde, si todavía no recibiste a Jesús en tu puedes decir: Jesús, gloria, entra a mi vida. Si hay algo que todavía no fue transformado en ti, esta es la tarde para que puedas rendir tu corazón y le puedas decir: Señor, transforma, renueva, hazme nuevo, hazme una vasija nueva, yo te necesito. Y al ver esto le dijeron que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero dice la palabra en el verso 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo ha defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Justo tremendo. Yo te iba a decir lo mismo, ¿no? Ese texto te iba a decir. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Zaqueo le diga a Jesús cuando fue a su casa que iba a hacer esto? ¿Qué fue lo que provocó ese cambio de actitud? Gloria a Dios. ¿No? Y fue Jesús. Es que Jesús llegó. Visitó su casa. Cuando Él llega, todo cambia. Te alumbró. Te muestra tu condición. ¿Para qué? No para avergonzarte, sino para transformarte, para transformar tu entorno, tu vida, tu interior. Y fíjate que instantáneamente cuando entró a su casa le dijo: puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gloria a Dios, eso es el Señor. Es que la vida cristiana consiste en un cambio radical. No podemos estar en Cristo y seguir siendo los mismos. Es que marcar un antes y un después. Así es. La Biblia habla de una mujer samaritana y que el Señor salió al encuentro de ella en el pozo de Jacob. Cuando se encontró con aquella mujer que iba a buscar el agua, el Señor le ofrece y le dice: mujer, si verdaderamente vuelves a tomar de esa agua, vas a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Empezamos a ver un cambio radical en esa mujer. Una mujer que no iba a buscar un agua, pero Jesús le ofrece agua de vida. Yo quiero decirte, Jesús es el único que puede traer cambios verdaderos, cambios radicales. Cuando venimos a Cristo, aquel que nos conocía de una manera y nos ve ahora, dice: ¿qué te pasó? La única respuesta que tenemos para decirle: me encontré con el Señor. Es que cuando te encontrás con Jesús tiene que haber cambios. Y entonces la pregunta es: si no hay cambios en nosotros, es porque no nos estamos encontrando verdaderamente con Jesús. El cambio con su presencia, el cambio con Jesús genera cambios. No podemos seguir siendo los mismos del momento que recibimos a Jesús. Todo tiene que ser transformado. Y si hay algo que no estamos experimentando, no hay una revolución en nuestra vida, si no estás experimentando una revolución en tu vida, entonces ese es el tiempo de decir: yo necesito un encuentro verdadero con Jesús. Este es el tiempo en donde tengo que dejar la vida religiosa, la vida de acostumbramiento a cosas, y vivir una vida verdaderamente revolucionada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Él viene, todo cambia, todo es transformado. Y entonces yo me ponía a pensar en que este hombre Zaqueo dice que automáticamente empezó a cambiar
estas personas, publicanos, estos recaudadores de impuestos, eran señalados por el pueblo mal vistos, porque ellos eran personas que estafaban, ¿no? Y que muchas veces se aprovechaban en su cargo. No era de ellos. Y por eso que cuando Jesús entra a ese hogar, dice, entró a morar en un hombre. Así lo conocían antes que Jesús entre a la casa. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, todo empieza a ser transformado. Pastor, todo empieza a cambiar. ¿Cuántas veces seguramente, no sé, si vos estás ahí por primera vez escuchando estas dos personas que están de este lado vestidos de gaucho, ¿sabés qué? Jesús vino a buscar eso. Dios vino a buscar lo despreciado, lo vil, aquello lo cual nadie da nada. Vos decís, este no tiene cura, este no cambia más. ¿Para qué? Para hacer lo que hizo con Zaqueo. Para transformarlo, que la gente que no da nada un peso por vos. Seguramente por nosotros capaz que nadie da un peso, pero el Señor lo dio todo. Dios dio la vida de su Hijo Jesucristo. Sí, y lo envió a nuestras vidas, a tu vida, para que todo sea transformado. Así que vemos el primer ejemplo que queremos compartirle en esta tarde de un cambio radical que hubo cuando se encontró con Jesús y es Zaqueo. Al segundo que quiero hablar con vos en esta tarde es del endemoniado de Gadareno. Un hombre que verdaderamente la gente lo veía y lo conocía de una forma hasta que se encontró con Jesús. Y dice el libro de San Lucas capítulo 8 y verso 26 que Jesús llegó al lugar, ¿no? A Galara, y si lo tenés, pastora, lo leemos para los que están del otro lado. Dice, y arribaron a la tierra de los galarenos. Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los galarenos que está en la ribera a Galilea. Al llevar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mire, vaya viendo la condición de este hombre. Dice que se encontraba sin ropa, que no moraba en casa, ¿no? Y tampoco, sino que moraba en los sepulcros. Mire a la condición que se encontraba este hombre. Pero dice más adelante, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, aleluya. ¿Qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque los demonios empezaron a hablar. Porque ¿por qué mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre? Pues hacía mucho tiempo que se había, apoderado de él. ¿No? Este era un hombre que estaba endemoniado. Este era un hombre que se encontraba en una condición totalmente crítica, porque los demonios los conducían a ese estado, ¿no? Claro. Y dice que la gente verdaderamente le tenía temor de cómo se conducía, porque dice que andaba desnudo, dice que daba gritos, que muchas veces lo querían atar con cadenas, pero no lo podían atar porque las cadenas se rompían. Pero llegó un momento que se encontró con Jesús, se encontró con el mayor revolucionario, se encontró con el que tiene el poder de transformar tu vida y hacer algo nuevo de tu vida. Hoy quizás te encontrás en una condición difícil. Hoy quizás te encontrás en una condición que muchos dirán, uy, mirá ese hombre, mirá esa mujer, no hay salida para él. Mas es todo lo contrario. En Cristo hay un cambio para tu vida, hay un cambio para tu familia. Que todo aquello que vos decís quizás no hay salida, en Jesús sí hay salida. Jesús tiene el poder para transformarlo todo. Y dice la palabra que el Señor liberta a este hombre, a este endemoniado. Y a mí me encanta porque cuando él echa fuera a los demonios, se van a unos cerdos, a un hato de cerdo, y esos cerdos se terminan suicidando, se van por un despeñadero y se tiran al agua y se ahogan. Tremendo. Y toda esa gente vino porque a ver qué había pasado. Y me encanta, para abreviar la historia, dice en el verso 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido, dice, los demonios, y sentado a los pies de Jesús, vestido. Ya no estaba desnudo, ahora ya estaba vestido. Ya había cambiado su cabal juicio, y tuvieron miedo. Wow. Dice la palabra en el verso 39,
vuélvete, porque este hombre le rogaba que le quería seguir a Jesús, y el Señor le dice en el verso 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta es otra historia de haberse encontrado con Jesús, con el mayor revolucionario, con aquel que transforma, con aquel que trae un cambio radical, con aquel que hace todas las cosas nuevas. Este hombre está en una condición, pero se encontró con Jesús. Yo no sé cuál es tu condición, pero en esta tarde puedes tener un encuentro con Jesús ahí donde tú estás. Amén. Puedes tener un encuentro con el mayor revolucionario. Amén. Estamos mañana celebrando la revolución del 25 de mayo, ¿no? ¿Y qué es una revolución? Yo lo busqué, ¿no? Cambio violento y radical, dicen las instituciones políticas de una sociedad, ¿no? Esa es una revolución. Pero hay una mayor revolución, que es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Una revolución verdadera en aquellas personas que están en la garra del enemigo, ¿no? Entonces, quiero ir finalizando en esta tarde y quiero compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, porque la Biblia nos dice que antes nosotros estábamos ahí, pero el Señor nos transformó. Amén. El Señor nos cambió. Por eso, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu casa, yo no sé cómo te encontrás, pero quiero que no te olvides que en Jesús puedes hallar el cambio, puedes encontrar la victoria para tu vida. Amén. Dice la palabra en Efesios capítulo 2 y verso 2, dice la palabra, o verso 1, perdón, 2:1 Efesios, para ir finalizando. Vida a vosotros, cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos encontrábamos antes, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Así era nuestra condición, así nos encontrábamos nosotros. Pero Jesús vino a cambiarlo todo. Jesús vino a revolucionar nuestra vida, a traer un cambio radical. Dice la palabra así, pastora. Pastor, vos estás hablando volvemos a citar el último texto para que quede Entre claro. los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esa era la condición, ¿no? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claro, porque somos creados por Dios, alma, cuerpo y espíritu, para que la gente comprenda bien a qué se refiere, ¿no? Nosotros estamos creados de carne. Ahora, cuando Dios nos crea de carne, pero también nos crea, y está comprobado científicamente, alma, cuerpo y espíritu. Claro. Entonces es importante, así como alimentamos nuestra carne a través de los alimentos, a través del agua, de lo que puedas beber, es importante alimentar el espíritu. ¿A través de quién? Cuando nosotros creemos en Dios y le pedimos a su Espíritu Santo que venga a vivir dentro nuestro. Claro. Ya no vivimos la vida de antes. Ahí está la transformación que vos estás diciendo. Fuimos transformados por Jesús. Empieza a crecer la espiritualidad dentro de nosotros y ya no procedemos como nuestra carne, nuestra naturaleza, claro. Nuestra naturaleza pecaminosa nos dice pide. Que en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Claro. Así andábamos, claro. ¿no? Sin Cristo. Así nos comportábamos cuando no teníamos a Jesús. Hacíamos por naturaleza lo que nos parecía cosas, que estaba claro, bien. Y seguíamos los designios de la carne. Pero dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, gloria a Dios. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Gloria a Dios. Dice, y nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque eso es lo que hace la presencia Gloria de Dios. a Dios. Te da vida. ¿Cuántas veces he caminado yo? Y seguramente el que está del otro lado me va a poder decir, sí, es verdad. Hemos caminado una vida lejos de Dios,
Yo creía en un Dios por ahí perdidamente, cuando por ahí más lo necesitaba. Pero cuando le dije, Señor, necesito que entres dentro de mí, porque estaba rodeada de gente, pero me sentía sola. Ahora, ¿por qué? Porque necesitaba que Él venga a vivir dentro mío. No es lo mismo que esté al lado que esté dentro. Y ya no me sentí más sola, no sentí más soledad. Mi vida fue alumbrada, que comencé a saber para dónde tenía que caminar. Señor, ¿por qué? claro Porque nosotros también, como los celulares, fueron creados con una guía, con un librito de instrucciones. También fuimos criados con un manual de instrucciones, se llama Biblia. Y hay que leerlo, y acá está nuestra guía. Y cuando comenzamos a conocer a este Dios magnífico, poderoso, Dios que nos da vida, comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a a ser alumbrada. Sí, Señor, claro que sí, nuestra vida cambia. Por eso quizá hay gente que nos está viendo por primera vez y queremos alentarte, animarte, decirte, en Cristo hay un nuevo comienzo para tu vida. Señor. Es un cambio radical. Si todavía no entregaste tu vida a Jesús, este es el tiempo. Si estabas lejos, si quizás te habías apartado como ese hijo pródigo, es tiempo de volverte a los brazos del Señor. Amén. Y si vos sos una persona que ya estás en el camino del Señor, pero en algunos momentos, ¿no? Muchas veces dejamos de experimentar cambios. Y no fuimos llamados para estar estancados, sino que fuimos llamados para que verdaderamente nuestra vida sea continuamente revolucionada. Amén, sí, Por eso Señor. en el libro de Romanos dice la palabra del Señor, no se conformen a este siglo, ¿no? Sino que sean transformados, ¿no? Yo no sé cómo estás viviendo esta cuarentena, ¿no? Pero que en esta cuarentena puedas experimentar un tiempo de transformación. Gloria a Dios, que en este tiempo de cuarentena verdaderamente haya una revolución en tu vida, que pueda ser como un saqueo. Si aquellas cosas que quizás están estorbando, esas cosas que te están contaminando, este es el tiempo de darle lugar a ese cambio, es el tiempo de darle el lugar a Cristo y decirle, Señor, yo quiero que tú me transformes, como dice esa canción, Señor, ¿no? aleluya. Entra en mi casa, ¿no? Cambia toda mi estructura, cambia todo, porque en base a lo que creemos, en base a lo que muchas veces no funcionamos y muchas veces accionamos. Y a veces por todos esos pensamientos que teníamos, ¿no? Nos conducen a una vida totalmente crítica. Pero el Señor vino a cambiarnos todo, vino a cambiarnos y darnos una nueva mente, darnos una nueva óptica, una nueva forma de ver las cosas. Y ahora ya no lo vemos como nos parece a nosotros, lo vemos con los ojos de Jesús. Aleluya. Y por eso Romanos dice en el capítulo 12 y verso 5, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Que en este tiempo que mañana se va a celebrar, ¿no? La revolución, ¿no? Un cambio radical, pero el mayor cambio es el que Cristo tiene que hacer en tu vida. El mayor cambio es lo que Jesús tiene que hacer en tu corazón. Pastor, ¿qué excusa que tienen, no? Que ahora tenemos una excusa y vos tenés una excusa. Para mañana, cuando te digan 25 de mayo, le digas... Podemos predicar, ¿no? Claro. La y mayor vos lo podrías revolución. decir ahí nomás. ¿Y qué se celebra? O la Revolución de Mayo. ¿Sabés qué? Y ahí nomás... predicarle, ¿no? De que la revolución que Cristo puede hacer en tu vida, un cambio, una revolución, ¿no? En tu matrimonio. Gloria a Dios. Si estás solo, por ahí no voy a decir, pero yo estoy solo. La pastora dice, familia, bueno, en tu vida tiene que provocar una revolución. ¿Para qué? Para que vos seas el que provoca una revolución ahí donde estás. Ahí en la familia, en el trabajo, donde sea. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Estás viviendo revolucionado por Jesús? Ahora quiero hablarte a vos que quizás decís, yo ya conozco a Jesús, no necesito. No, el apóstol Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado, sino que me extiendo por lo que está por delante. Aleluya. Yo quiero decirte una cosa, la vida del cristiano todos los días es una vida de perseverancia. Amén. Porque cuántos que quizás comenzamos por el Espíritu y cuántos terminan por la carne. Quiero decirte, fuimos llamados a vivir una vida agradándole a Dios. Amén. Y por eso que necesitamos una continua revolución. Que el Señor se lleve todo pensamiento que es ajeno a la voluntad del Señor. Todo pensamiento y todo aquello que está contaminando nuestra nueva vida en Cristo. Quiero animarte que en este tiempo no dejes de vivir una experiencia personal con el Señor. Quizás decimos, bueno, no nos podemos congregar, pero eso no tiene nada que ver. En este tiempo es el tiempo donde el Señor quiere seguir
obrando en tu vida. Amén. No hace falta que vayas a la iglesia, ¿no? No es que simplemente cuando vas a la iglesia el Señor cambia nuestra vida cada día. Y por eso la palabra dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, sí, porque dice en el diario vivir, porque es nuestro culto racional. El Señor quiere que todos los días sea un día especial con Él, que sea un día que experimentes transformación. ¿Cómo te encontrás vos como hijo de Dios? ¿Estás viviendo transformación? ¿La obra de Cristo se detuvo en tu vida? ¿O este es un tiempo donde vos decís, pastora, yo estoy verdaderamente, puedo dar fe, puedo dar testimonio que Cristo está obrando en mí? Que yo puedo ver que la verdad en otros tiempos, con todo lo que estamos viviendo, me hubiese desanimado, me hubiese devastado. Pero yo quiero decir, hay algo, hay una revolución en mi interior. Hay algo que Cristo está haciendo en mí. Aleluya, su obra no se ha detenido. Y yo quiero declarar que en esta cuarentena, esa revolución de parte del Espíritu no se detenga en tu vida, no se detenga en tu casa, sí, no se detenga, no pierda de vista. Jesús viene a revolucionar, Jesús vino a cambiar al galareno, vino a cambiar a Zaqueo, vino a cambiar a la mujer del pozo de Jacob, ahí tomando de esa agua, ofreciéndole agua. Yo quiero decirte, hoy Jesús te habla a vos y te dice, yo quiero transformarte, yo quiero revolucionar, yo quiero llevarme toda tristeza, yo quiero llevarme toda amargura, yo quiero romper toda cadena, yo quiero deshacer toda trampa del enemigo, todo lo que el diablo te está queriendo quizás allí atrapar, te está queriendo ligar. Yo quiero decirte, en Cristo se rompen las cadenas, en el nombre de Jesús. Vos que me estás viendo ahí, Jesús no es como algunos lo tienen ahí, un Dios muerto. Jesús vive y en Cristo hay victoria. Y como dice la palabra que le dijo a Mateo, como le dijo a Zaqueo, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, para eso Señor. Vino Jesús, vino a buscar lo que se perdió, vino a buscar a lo que quizás la gente lo descartó. Pero dice la palabra que no desechará la caña cascada, ¿no? Y el pábilo cumea. Es decir, no te va a desechar, aun aunque te quiebres, aun aunque tropiece, aun aunque fracase. Yo quiero decirte, Jesús te restaura. Jesús es un Dios de poder que puede restaurarte. Y en esta tarde queremos aprovechar para testificar de Él. Queremos aprovechar en esta tarde porque quizás no sabemos cómo te encontrás. Pero si te encontrás medio ahí, bueno, esta es una tarde que el Señor tiene que revolucionar. Tiene que entrar en tu casa como Zaqueo. Tiene que empezar ahora el Espíritu Santo ahí donde está. Empieza a traer cambio. Profetizo sobre ti un tiempo de cambio, un tiempo de revolución. En el nombre de Jesús. Porque de modo es una nueva criatura. Amén. Vamos, ya no es tiempo de abrazar a lo viejo. Hay cosas nuevas de parte del Señor. Viene a transformar tu carácter, viene a cambiar tu vida, viene a cambiar tu matrimonio, viene a traer cambios radicales. Sí, Señor. Ibas por allá, bueno, este es el tiempo, esta tarde Dios traiga cambios radicales. ¿Cómo estás viviendo la vida en Jesús? Entrar en tu casa. ¿Cómo estás viviendo la vida en Jesús? Yo veo muchas veces muchos cristianos que han dejado de dar fruto. Y eso porque no se está evidenciando una vida radical, porque no hay una revolución. Si Jesús está en nosotros, hay cambios permanentes, sí, hay cambios continuos. Y en esta tarde, si dejaste de experimentar cambio en tu vida, vamos, esta es la tarde que te encontrás con Jesús, el mayor revolucionario, y trae cambio a tu vida. Así. Y como dice Romanos, para estar orando ya, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformados, dice, transformados por medio de la renovación. Gloria. Él viene a renovarlo, Él viene a cambiarlo, Él viene a hacer todas las cosas nuevas. Por eso en esta tarde, alentarte. Es así, pastor, la palabra se cumple, porque cuando empieza a tomar control de tu mente y de tu vida, esta presencia de Dios preciosa, este Espíritu Santo, porque Gloria Él es a Dios. santo, y toma control, estás igual. Sí, Jesús. Ya no procedes igual, porque trae, claro, lo que acabaste de leer, ¿no? Y qué importante leer la Biblia, Sí. porque cuando desconozamos la Biblia, el enemigo viene y te ataca la mente, y nuevamente decís, voy a la iglesia, pero no pasa nada. Y claro, porque para poder contrarrestar... Ese no es el Jesús que habla la Biblia. Claro. La Biblia habla de un Jesús que revoluciona, un Jesús que trae cambios. ¿A través de quién?
de la palabra. Sí, A través Señor. de esto vos podés revelar los misterios de Dios. Si no hay lectura, si no hay vida de oración, no puede pasar nada, porque la religión, la iglesia no cambia. Lo que transforma la vida es la presencia del Espíritu Santo de Dios, Claro, pastor. sí, sí. Actividades religiosas no cambian. No. Hay gente que dice, bueno, y si hago tal sacrificio, hago tal lo otro, no. No. Porque el sacrificio Es más ser grande ya renovados, fue hecho. es ser renovado en el espíritu de nuestra mente y comprobemos cuál es lo que le agrada al Señor. Que podamos entender que Jesús vino a transformarnos. Jesús no vino para que sigamos siendo lo mismo. No. Jesús vino a traer cambios y cambios genuinos, cambios verdaderos, ¿no? Hay gente que dice, este va a la iglesia, pero mira, sigue siendo esto. Es que estamos a veces participando de una reunión, yendo a un lugar, pero no se está evidenciando los cambios verdaderos. Pero cuando Jesús viene a tu vida y realmente se manifiesta tu corazón, podemos contar una historia como la de Galareno, Hay que entregarle podemos todo. encontrar una historia como la de Zaqueo, podemos encontrar muchas historias como encontramos en la Biblia. ¿Qué está viendo en tu vida? Que los que te puedan ver hoy como un hijo de Dios puedan decir, verdaderamente veo el cambio en vos. Amén. Y ese será el puntapié para predicar como la mujer samaritana. Me encontré con alguien. Claro. ¿No? ¿Qué te pasó? Me encontré, ¿no? Se habían Esa encontrado mujer ya con no era la Jesús. misma. Y Jesús le dice, andá y contá los tuyos, le dice a Galareno, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es ahí cuando entonces nos podemos levantar para testificar de que en Cristo hay cambios, que nuestra Jesús Pastor, hace, es claro que imposible callar cuando Jesús llega a la vida de una persona, cuando uno le entrega como hizo Zaqueo, ¿no? Le dijo a mi casa y lo dejó entrar a la casa, y la Sí, casa representa a nuestro cuerpo, ¿no? Cuán importante es dejarle que entre y gobierne. No, Señor, deja un pie afuera y el otro adentro. No, es no, tiempo no, de no. rendirnos todo al Señor. Todo, Señor, toma toda mi casa. Que Él toda sea mi el vida. capitán de nuestra barca, Amén. que Él sea el que dirige y que verdaderamente no dejes de experimentar cambios vivos en tu vida. Porque el Sí, cristiano verdaderamente está para testificar los cambios reales. No estamos para hablar de una religión muerta. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. No para salvación. Y entendía de que había cambio cuando te encontrás verdaderamente con Jesús. No se puede concebir una persona que se encontró con Jesús y sigue siendo el mismo. No se encontró con Jesús. No hubo un verdadero arrepentimiento, no hubo una renovación en el espíritu de nuestra mente. La verdad que cuando vos te encontrás con Jesús, tu mente cambia y te encontrás como este Galareno, es mágico, transformado. Pastor, no es mágico. No, pero la obra es poderosa, Pero el la espíritu obra es de Dios, poderoso. cuando una persona realmente, cuando vos o yo nos entregamos realmente porque le creímos y le entregamos Gloria a Dios. todo nuestro ser, ahí viene lo sobrenatural. Es más que mágico. Sí, Señor. Porque ya es sobrenatural. Sí. Es imposible muchas veces de explicar con palabras. Hay Sí, médicos Señor. que hasta muchas veces se sorprenden de las obras sobrenaturales Y que, claro, que hay cosas que como que no tienen pasan en los explicación. cristianos, ¿no? Por eso que cuando lo ven al Galareno dicen que se Claro. sorprenden y tuvieron hasta miedo porque dijeron, ¿Qué pasó? imagínate ver al Galareno, un tipo desnudo que andaba a los gritos, endemoniado, le ataron con cadena y no lo podían atar y de repente lo encuentran vestido en su juicio cabal. Acuerdo. Y entonces verdaderamente cuando lo ven dice, tremendo, este no puede ser que este sea el endemoniado. Sí. Es que se encontró con Jesús. Se Esa es la encontró virtud de con nuestro Padre. Jesús. Amén. Zaqueo dice, ay, fue a morar en casa pecador. No te equivoques. No te equivoques porque de ahora ya no es el mismo Zaqueo. Vienen cambios para tu vida. Amén. Entrega tu vida a Jesús. Que este no sea un tiempo que dejes de experimentar cambios verdaderos en tu vida. Quiero alentarte a vos que conoces a Jesús. Porque algunos piensan, me entregué al Señor y listo, ya no tengo. No. Cada día es un día de Hay rendición. que conocerle. Es un día de entrega. Amén. Es un día de ponernos y abandonarnos en las manos del alfarero, decirle, Señor, seguí obrando en mí. ¿Qué es lo que me está impidiendo, no? De ver tu obra completa en mí. Señor, es esto. Yo me alejo, me aparto, ¿no? Y me rindo a vos para que hagas la obra completa en mi vida. Amén. Aleluya. Así que Dios te bendiga Gracias, mucho. Espero que Señor. sea de fortaleza y sea de bendición en esta tarde esta palabra. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió.
Gracias.